Y los demás, abrimos nuestras Biblias. ¿En dónde? En Santiago. En el Santo Jacob, el Santo Jacobo, ¿verdad? Santiago. Y hacemos un breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Se los voy a recordar recitándoselos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a leer lo que nos toca hoy, que es los versículos del 5 al 8. ¿Listos? Lo vamos a leer juntos, juntitos, y dice así la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros, dije juntos, ¿verdad? ¿Todavía no lo encuentran? Pues vamos a esperarlos, porque pues, si no, no se va a escuchar. Si está en la Biblia, Santiago, sí está. ¿Entre qué libro y qué libro se encuentra Santiago? Entre Hebreos, sí, y Primera de Pedro, Primera de Peter. Ahora sí, vamos a leerlo juntos del 5 al 8, y dice así la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, también la mujer de doble ánimo, No, aquí es un genérico, es genérico. Si no va a estar diciendo ellos y ellas y ellas, hombre. Ok. Para poder interpretar correctamente estos versículos, es muy importante algo, que nosotros atendamos al contexto. El contexto es clave para que entendamos cabalmente estos versículos, así como otros. Voy a poner unos ejemplos. Lucas 6:38. Ese texto lo usamos mucho para recoger la ofrenda, ¿no? Nosotros no, pero sí lo usan mucho en varias iglesias. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará, medida buena, apretada. Pero ¿saben que ese texto no habla sobre dinero? En Lucas 6, ¿de qué nos habla? Pues vayan con sus Biblias. Vayan, no sea que los esté yo engañando, hermanos. Vayan con su Biblia, sean como los de Berea, ¿sí? Que analizaban en su escritura a ver si era cierto. En Lucas 6, en el 37, ¿qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Dad y se os dará. Si juzgas, serás juzgado. ¿Verdad que no habla de dinero ahí? No habla de dinero. Entonces, para interpretar correctamente este versículo, no podemos agarrarlo solito. Tenemos que ver qué dice en los versículos previos o en los versículos que siguen para interpretar de qué se trata esto, ¿no? Lo que está diciendo. Por ejemplo, otro ejemplo, Apocalipsis 3:20. Ese versículo que utilizamos para evangelizar, ¿no? Evangelismo. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo usamos para evangelismo, pero ¿saben que ese versículo no se aplicó ahí? No se utilizó para eso.
Aquí el Señor Jesucristo le está dando un mensaje a la iglesia, no a gente no convertida, a la iglesia. ¿A una iglesia en qué condiciones? Una iglesia tibia, una iglesia que creía que estaba bien, pero no sabía que estaba mal. ¿Se acuerdan de eso? A la iglesia de la Odisea. Y entonces para que ellos se restauren a su condición original, la condición en la que deberían estar en el Señor les dice, ustedes lo que necesitan es comunión conmigo, perdieron comunión. Ahora son una iglesia religiosa, se dejan llevar nada más por sus reglas y creen que están bien cuando realmente no saben que están mal. Lo que necesitan es regresar a la comunión conmigo. Yo estoy a la puerta y los llamo. ¿A quiénes? A creyentes. No es un versículo para aplicarlo a inconversos. Es un llamado para creyentes, para que regresen a la comunión con su Creador. Fíjense nomás, Filipenses 4:13. Son los versículos clave, ¿verdad? Clásicos que usamos para esto. ¿Cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿todo lo puedo? ¿Todo? Entonces, todo lo que yo quiera lo puedo hacer. No, hay cosas que no puedes y que no debes. Entonces, ese todo, esa palabra todo, ¿a qué se limita? Al contexto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en el contexto? A la escasez y a la abundancia. Sé vivir con escasez, sé vivir con abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Así es que no me acobardo, ni dejo al Señor, ni dejo el ministerio porque no tengo dinero, porque tengo poquito. No, sigo sirviendo al Señor, todo lo puedo. Es en ese contexto en el que podemos todo, en la obra del Señor. No nos desanimamos por no tener. Me acuerdo de una junta que tuvimos de pastores aquí en Calera, hace algunos años, antes de la pandemia justamente, y unos pues pastores, no son pastores realmente, pero ellos dicen que estaban trabajando en una colonia de Calera. Sucedió lo mismo en otra junta que tuvimos en Zacatecas, con pastores de Zacatecas, lo mismito. Decían como un reclamo al gobierno, a los gobernantes que estaban ahí, y les decían, nosotros estábamos queriendo hacer una obra con los niños y todo eso, y le dijimos al gobierno, si ustedes me dan guitarras, yo les enseño guitarra a los niños. El gobierno no me dio guitarras, pues no hice nada. ¿Dónde está eso de todo lo puedo? Ahí es donde se aplica. Ahí es donde se aplica todo lo puedo en Cristo. No necesito tener guitarras, no necesito tener dinero. Sin dinero, venid, comprad sin precio, es un acto de gracia, es un acto de fe. Y cuando tú comienzas a hacerlo, pues las cosas se van dando, ¿no? Pero ellos lo hacían como un reclamo para el gobierno, fíjense nada más. Es que aquí tenemos algunos ejemplos de cómo, si no estudiamos el contexto, podemos interpretar mal la Biblia. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Qué nos dice aquí el versículo 5 de Santiago? Santiago 1:5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es la sabiduría? ¿A qué tipo de sabiduría? ¿A qué se está refiriendo aquí Santiago con si alguno tiene falta de sabiduría? ¿A qué se refiere? Bueno, para eso tenemos que ver el contexto. ¿De qué nos venía hablando Santiago? De las pruebas. Fíjense lo que Santiago nos dijo en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caray, ¿de qué está hablando ¿De qué planeta viene Santiago? ¿Cómo que tener gozo cuando me hallo en diversas pruebas? ¿Esa es una sabiduría lógica? Terrenalmente hablando, humanamente hablando, ¿es lógico gozarse en medio de las pruebas? ¿De qué planeta viene Santiago? Eso quiere decir que nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, tenemos una sabiduría terrenal, valores terrenales que hemos aprendido y tenemos que aprender la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en este caso, para que los judíos de la dispersión valoraran la persecución y estuvieran gozosos en medio de la persecución. Ellos necesitaban cambiar sus valores, adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Primero dice aquí, si alguno tiene falta de sabiduría, alguno tiene falta. Esa palabra griega está conjugada en presente indicativo, quiere decir un modo de realidad. Alguno realmente no tiene sabiduría, realmente tiene otros valores. Yo diría, sí, me falta mucho, no tengo, ¿sí? No la he recibido, está en voz pasiva, no he recibido ese tipo de sabiduría, no la tengo.
Me rijo por valores humanos, por valores terrenales, todavía. Sí tengo falta de sabiduría, ¿no? Ahora, ¿qué es la sabiduría? La palabra sabiduría es la palabra sofía, griega, que significa, fíjense lo que significa la palabra sabiduría: la percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. Cuando uno tiene sabiduría, ¿qué significa? Que percibe la verdadera naturaleza de las cosas, ve las cosas como realmente son, porque la recibe, porque nosotros por nuestra propia cuenta, en este mundo, tenemos valores distintos, tenemos valores que no son divinos, tenemos una vista terrenal, vemos las cosas solamente creemos lo que vemos, lo que sentimos, lo que experimentamos. La sabiduría de Dios se recibe. Por eso dice, alguno tiene falta, no ha recibido sabiduría. O sea, no ves la vida en su verdadera naturaleza. Nosotros somos engañados por nuestros sentidos. Nos tiran de a locos, ¿no? Porque eso es fe. Y la gente se rige por lo que ve, por lo que siente, por lo que experimenta. Nosotros no. Nosotros buscamos la sabiduría de Dios. Buscamos ver las cosas con la percepción correcta, o sea, con la cosmovisión de Dios. ¿Saben qué es lo que es la cosmovisión? Una cosmovisión significa aquello que llena toda tu vida, todos tus sentidos. Es como cuando vas a la megapantalla de… ¿Sí han visto las megapantallas que estaban en el papalote del niño antes, hace muchos años? Y son pantallas gigantes en donde se abarca todo tu espectro visual. Te metes tanto en la película, ¿no? Te meten un sonido tremendo, y si el asiento tiene vibraciones, más, ¿no? Te metes en la película, porque llena todo tu espectro visual, tus sentidos. Eso es tener una cosmovisión. Nuestra cosmovisión es terrenal. Tener la sabiduría de Dios es tener la cosmovisión de Dios, ver la vida como Él la ve, tener la mente de Cristo, como dice Pablo en Corintios, tener la mente de Cristo. Y nosotros necesitamos adquirir esa cosmovisión, esa sabiduría, esa sofía. Muy bien. Un ejemplo de lo que es la cosmovisión de Dios en contra de la cosmovisión humana. Un ejemplo. Vayan ustedes conmigo a Lucas 6. Otra vez Lucas. Qué evangelio tan maravilloso el de Lucas. Lucas 6. ¿Cuántos de ustedes han leído las bienaventuranzas de Mateo? Son más famosas en Mateo, ¿no? ¿Pero han leído las bienaventuranzas de Lucas? Aquí están, en Mateo 6, del 20 al 26. Digo, en Lucas 6, del 20 al 26. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, y comienza las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros, ¿qué? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora vean, Lucas hace una comparación, porque a cada uno de estas bienaventuranzas le pone un ay enfrente, un ay. ¿Qué es un ay? Es un grito de dolor, una expresión de dolor, un ay. Y vean el ay que dice en el versículo 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Ya lo vieron? En el 20 que dice, bienaventurados los pobres. ¿Y qué dice el 24? Mas ay de los ricos, ay de vosotros los ricos. Ah, caray. Bienaventurados los pobres, pero ay de los ricos. ¿Y qué nos dice nuestra sabiduría humana? No, es mejor tener dinero, ¿no? O sea, de ser pobre a ser rico, ¿qué prefieres? Pues tener. Es lo que te dice la sabiduría humana. Prefiero tener. Ser pobre, no, ¿quién quiere estar padeciendo? Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Mas hay de los ricos, ¿por qué? Porque ya tienen su consuelo. ¿Cuál es su consuelo? Tener su cuenta en el banco y que se conformen con eso, porque de Dios no van a recibir más. Si quieres refugiarte en el dinero, refúgiate en el dinero, pero de Dios no vas a tener ayuda. Ya tienen su consuelo. ¿Quiénes son los pobres? Los que no acumulan, sino que de lo que tienen dan y no se quedan con nada.
No tienen cuentas de ahorros. ¿Por qué? Porque todo lo dan. Esos son los bienaventurados. Son los que son pobres. No acumulan, dan. ¿Dónde acumulan? Hacen tesoros en el cielo. Aquí no acumulan nada. Más hay de los ricos que acumulan aquí. Ya tienen su consuelo. ¿Se dan cuenta de la manera de pensar de Dios? Totalmente distinta a la nuestra. Veamos la otra bienaventuranza. Dice el versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Los que ahora tenéis hambre. Pero vean lo que dice el 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Fíjense. ¿Qué prefieres? Dice aquí, dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre. Pero hay de los que están saciados. Aquí no se refiere a comida, ¿no? Se refiere a nuestros apetitos carnales. Aquellos que sacian sus apetitos carnales, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los apetitos carnales? Lujuria, por ejemplo. Gula. Cosas que tienen que ver, dormir, la lascivia, las cosas sexuales. ¿Qué sucede con aquellas personas que quieren dar satisfacción a sus apetitos carnales? Siempre se quedan con hambre, porque una característica de esos apetitos es que entre más les das, más te piden y más te piden y jamás quedas saciado. Es lo que dice el Señor. Pero aquí la bienaventuranza es para los que se saben abstener. Se quedan con hambre. Serán saciados. Los que ahora se abstienen serán saciados. Los que no se quieren abstener hoy, ¿verdad? Siempre se quedarán con hambre. Qué manera de pensar la de Dios, ¿no? Muy difícil, muy diferente, mejor dicho. La otra bienaventuranza, versículo 21, parte B. Bienaventurados los que ahora lloráis, ¿por qué? Reiréis. Pero vean la contraparte, la segunda parte del 25. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Este mundo es bello, hay que aprender a disfrutar la creación, sí, pero no la filosofía del mundo, esa no la disfrutamos. La creación misma está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuánto más los hijos de Dios, que esperamos nuestra redención, estar con el Señor? No disfrutamos este mundo. Disfrutamos la creación y la vida, sí, pero no lo que el mundo ofrece. Si nos convertimos amigos del mundo, en ese mismo momento nos volvemos enemigos de Dios. Pero qué bienaventurados son los que hoy lloran por la condición del mundo. Reirán cuando estén con el Señor. Pero los que hoy se identifican con el mundo, lamentarán, llorarán. ¿Cómo estás tú? ¿Te gustan las cosas del mundo? Entonces estás en los ayes. Qué diferentes son las cosas en el pensamiento de Dios. La última, bienaventuranza, versículo 22. Bienaventurados seréis, como lo dijo Santiago, cuando los hombres, fíjense, os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, o sea, cuando hablen mal de ustedes mintiendo, como lo dijo en Mateo, o sea, cuando los calumnien, cuando amenacen su reputación. Dice, bienaventurados cuando esto sea por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, o sea, cuando les suceda esto, como dijo Santiago, cuando os halléis en este tipo de pruebas, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Su contraparte, versículo 26. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Nos interesa mucho nuestra reputación, ¿verdad? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por causa del Hijo del Hombre, dice, qué felices son los que son aborrecidos, los que son apartados. Este cristiano apesta. Cuando los vituperen, se burlen de ustedes y cuando los calumnien. ¿Cómo debemos ser? Bienaventurados. Pero el ay, ¿para quién es?
para los que son aceptados por el mundo, los que ya se amoldaron al mundo, de tal manera que el mundo los acepta, están tan amoldados al mundo que el mundo los acepta. ¿Saben ustedes? Hay una frase tremenda que una vez escuché que dice esto: la iglesia es la conciencia del mundo. La iglesia debería ser la conciencia del mundo. ¿Y la conciencia para qué fue creada? Para molestar. Eso quiere decir, el mundo nos debería odiar, porque nosotros predicamos valores distintos a los de ellos. Pero si el mundo te ha aceptado, quiere decir que ya te amoldaste. Perdiste tu poder para influir a los demás con el evangelio. Qué tremendos valores, ¿no? Los valores diferentes. Bienaventurados los pobres, ay de los ricos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, ay de los que están saciados hoy. Bienaventurados los que ahora lloran, ay por los que ahora ríen. Bienaventurados los aborrecidos, ay de los aceptados. Hermanos, si nosotros tenemos los valores del mundo bien puestos, ¿qué es lo que necesitamos? Dice Santiago, en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿ya te diste cuenta que tienes falta de sabiduría? ¿Que te falta adquirir los valores de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, es lo que tienes que hacer. La palabra pídala es la palabra griega aiteito, que está en presente imperativo, eso es una orden. Pídala a Dios, es una orden. Y esta palabra significa una súplica que se le hace de parte de un menor a un mayor, de parte de uno que no puede y no tiene a uno que sí puede y tiene. Eso significa esta palabra, porque existe otra palabra para que se traduce como pedir en la Biblia, que es la palabra erotao, que se refiere pedirle a un igual, a ti, de un igual a un igual. Esta palabra específicamente, esta palabra griega, significa de alguien que se sabe menor y que le pide a alguien que es superior a él. Pídala a Dios, ¿no? Pídesela al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí, da. Esta palabra da, didontos, está en participio presente, o sea, Dios siempre tiene el hábito de dar. Pídala a Dios, el cual da, porque Él siempre tiene el hábito de dar, y da a todos los que se la pidan correctamente. Como lo dijo en Lucas, ¿no? En Lucas 11, cuando le dice, si un padre le da, si un hijo le pide al padre un pan, no le da una piedra. Si le pide un pescado, no le da una serpiente. Pídanme a mí. ¿Cuánto más su Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No le dará, dice Mateo, cosas buenas a los que se lo pidan. Pídele a Dios, el cual da a todos los que le piden. ¿Y cómo da? Abundantemente, a manos llenas. ¿A Salomón le dio a manos llenas? Sí, aquí el problema es qué haces con la sabiduría, ¿no? Porque él tenía mucha sabiduría, pero no inteligencia. Veía las cosas correctamente, pero no fue inteligente para seguir esos caminos. Bueno, pero el Señor da abundantemente y sin reproche, también está en participio presente, sin reproche, y le será dada. Dice aquí, le será dada, y esa palabra dotesetai está en futuro indicativo. El futuro, como ustedes saben, los que están estudiando griego conmigo, el futuro es la forma más fuerte de asegurar algo en el griego. Y le será dada, es seguro, modo indicativo, un modo de realidad. Hermanos, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Él da abundantemente a todos los que se la piden. Si se la pides, te será dada. Ese tipo de sabiduría, para que tú adquieras la mente de Cristo, para que veas la vida con los ojos de Dios, con la cosmovisión de Dios. Él quiere que vivas así y no a través del mundo. Sin embargo, hay un pero tenemos un pero. ¿Cuál es el pero? Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando, pida con fe. Pida con fe. ¿Qué es la fe?
Ya sabía que iba a decir eso. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero vamos a analizarlo un poquito más, ¿no? Fe es la palabra pistis, que aquí está conjugada como pistei. Esta palabra pistis tiene su raíz en peito, una palabra griega peito, que significa persuadir y en el pasivo ser persuadido. ¿Qué es la fe? Ser persuadido. La definición de fe, de esta palabra pistis, es: fe es tener una firme persuasión, haber sido firmemente persuadido, hasta tener una convicción. Una convicción que produce en nosotros confianza y fiabilidad. Esto es la definición de fe, de acuerdo a la palabra griega que se utiliza aquí. Sí, fe es una firme persuasión que produce una tremenda convicción. Eso quiere decir entonces que si nosotros somos persuadidos por Dios en su palabra, porque ¿qué es lo que produce fe en nosotros? La palabra, no la oración, no, la palabra es lo que produce fe. Entonces a través de la palabra tú obtienes nueva información. ¿Estás adquiriendo qué? Fe. Si esa información se convierte en ti en una convicción de vida, estás adquiriendo fe. Si no, solamente es información. Pero si esa verdad de Dios, esa información está haciendo una convicción en ti, cambia tu manera de vivir, estás adquiriendo sabiduría divina. Eso es convicción. Eso es fe. Es vivir de acuerdo a lo que Dios te enseña en su palabra, de acuerdo a lo que has oído. Entonces la fe se traduce o se entiende como fidelidad, como obediencia. La verdadera fe siempre honra a Dios, como cantamos la canción, ¿no? Necesitamos fe que se traduzca en ¿qué? Obediencia al Señor. Necesitamos fe que traiga honra y fama ¿a quién? Al nombre del Señor. Esa es la verdadera fe. La fe que obedece a Dios y que termina honrando y glorificando el nombre de Dios. La fe no significa que tú hagas lo que tú quieras. Tengo fe de que Dios me va a cumplir lo que yo quiero. Eso no es fe. La fe es producida por la palabra. La verdadera fe es la que produce la palabra. Tú conoces la voluntad de Dios, la entiendes, la anhelas, ¿verdad? La recibes, se vuelve una convicción en ti y ahora vives de acuerdo a eso. Eso es fe. Aquí dice Santiago, pero pida con fe. ¿Eso qué significa? De acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él te ha enseñado. Y después de eso, una vez que pides con fe de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué más? Dice aquí Santiago, no dudando nada. Esa es otra cosa, no dudando. Ahora, no dudando, vamos a entender esto, ¿no? No dudando de quién, porque yo creo que ustedes no dudan de Dios. Más bien de lo que dudamos es de que nosotros queramos realmente seguir y servir a Dios. Ahí está la duda. Dudamos de si realmente queremos servir al Señor. Ahí viene la verdadera duda, ¿no? Porque decimos, ay, está muy pesado. Buscar a Dios y seguir a Dios es el camino angosto. La duda no tiene que ver con Dios, tiene que ver conmigo. Pero Santiago nos dice, no dudando nada. La palabra dudando es la palabra diacrinomenos, una palabra compuesta. Dia, que significa separar, y crino, que significa juzgar. Eso quiere decir que tú dudas cuando juzgas la palabra de alguien. A veces somos llamados a dudar. Por ejemplo, si una persona nos está engañando, tenemos que tener el juicio para discernir eso, diacrino, discernirlo y ver cómo nos está engañando. Saber que nos está engañando. Si no debemos ser tan inocentes, tenemos que utilizar el juicio para descubrir las malas intenciones. Pero cuando viene de parte de Dios la palabra, ahí no tienes que juzgar, diacrino no tienes que dudar. Utilizas tu discernimiento para entender la voluntad de Dios. Una vez que sabes que ya es la voluntad de Dios, ya la descubriste, ¿qué haces? Rindes tu voluntad, ya no juzgas. Si no es como aquel que después de que se casa, quiere ver si ama a su esposa o no.
No, ya te casaste. El tiempo para determinar si la amarías o no es antes. Antes de casarte todavía podías decir, me casaré, no me casaré, la amaré, no la amaré. Antes de casarte, ya que te casaste, se pasó el tiempo. Ya no es tiempo de dudar, ahora es tiempo de amar a tu esposa. Ahora la amas porque la amas y busca la forma, claro, de amarla y de hacérselo saber. Entonces es lo mismo aquí, ¿no? Juzgas para descubrir la voluntad de Dios. Ya la descubriste, ahora ya no dudas, ahora accionas. No dudando nada, dice Santiago. No dudes de la sabiduría de Dios. Dios dice que eres bienaventurado si eres perseguido por causa del Señor. No dudes, no juzgues esa palabra. Es confiable, viene de Dios. Si Dios te dice que te goces por esa razón, entonces gózate. Haz parte de tu vida esa convicción. Me voy a gozar cuando sea perseguido por causa de Cristo. Ahí es cuando ya no debes de dudar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el que duda, ¿qué dice ahí Santiago? Es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada. Arrastrada y echada están conjugadas igual. Participio presente, voz pasiva. Participio, una acción habitual. Presente, una acción continua. Voz pasiva, acción que alguien más realiza sobre el sujeto. O sea, es arrastrado, es echado sin poder meter las manos. El que duda es arrastrado, ¿por qué? Por las opiniones de otros, por los deseos, por las circunstancias, por las emociones, por todo lo que puede haber, es arrastrado y movido, menos por su voluntad y por la voluntad del Espíritu. Es arrastrado, es echado. ¿Quién? El que duda. El que duda de Dios. Oigan, Dios es digno de confianza. ¿Cómo vamos a dudar de la palabra de Dios? Si ya la descubriste, ahora no dudes, obedézala. ¿Quiénes son los que dudan? Dice Santiago, el hombre de doble ánimo. Doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? Es una palabra, la palabra dipsuchos, que es una palabra compuesta de dos y suchos de frío, doblemente frío. Es aquel que no le pone emoción a su decisión por Cristo. Estoy aquí para seguir a Cristo. Ya le di el sí a mi Señor. Ahora le quiero servir. No, es aquel que está frío en su decisión en Cristo. Doblemente frío. Ay, híjoles, ya dije que sí. Pero ¿será la mejor decisión? El Señor Jesús habló de personas así, que dudaban, que eran fluctuantes, de doble ánimo. Los que son inconstantes en todos sus caminos. Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo, ¿qué hace? ¿Cómo lo manifiesta? Es inconstante en todos sus caminos. Y entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo Jesús no quiere ese tipo de personas. En una ocasión, en Lucas 9, otra vez en Lucas, fíjense nomás. En Lucas 9, tenemos a 3 hombres que se acercaron a Jesús. Bueno, uno de ellos se acercó para decirle, Señor, te quiero seguir. ¿Se acuerdan? 9, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, ¿se acuerdan? Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿de dónde viene la duda aquí? ¿Podría aguantar las incomodidades? Yo creo que iba a ser más fácil. Creí que teníamos todo ahí, todos los viáticos de primera mano, el hotel de 3 estrellas, de 5 estrellas pagado. Yo pensé que todo, pues Dios es el dueño del oro y de la plata, que no puede mandarnos en avión de primera, ¿no? O por lo menos en baño, en camión con baño. Dudando, ¿podré aguantar las incomodidades? Jesús tenía que decirle a esta persona, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. ¿Estás seguro? Porque mira, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Estás seguro? Y seguramente que este hombre y algunos más se fueron, como lo dice la Escritura. Cada vez que Jesús ponía los retos del reino, muchos se iban.
Muchos se iban porque no estamos dispuestos a sufrir incomodidades. Del 59 al 60 tenemos otro. Dijo a otro, aquí fue el Señor el que le dice al otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Que lo hable, ¿no? Pues está bien, quiere ser responsable con su papá. No quiere decir que ya iba a morir ni que estuviera enfermo, pero él está diciendo, lo quiero cuidar hasta su muerte. ¿Es muy loable? Sí, muy bien. Pero la respuesta de Jesús es tremenda. Vean lo que dice. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muchos no sirven al Señor porque dudan de si Dios puede cuidar a los suyos. Déjame decirte algo, Dios cuida a los tuyos mejor que tú mismo. Si Dios te llama, hazle caso. Dios cuida a los suyos mejor que tú. ¿Pero lo dudas? Te vas a perder entonces el servir a Dios. Y luego dijo a otro, 61 y 62. Entonces también dijo otro, bueno, aquí más bien otro le dijo a él, ¿verdad? Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, parecería similar al caso anterior, ¿no? Deja que entierre a mi padre, y aquí dice, deja que me despida de los míos, deja que me despida de los que están en mi casa, de mis familiares. Pero Jesús notó algo en él, que nosotros a lo mejor no podríamos ver a simple vista, pero Jesús sí lo vio. Y la respuesta de Jesús nos da la clave de qué es lo que vio en este hombre. Le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Cuál era la duda? ¿Habré tomado una mejor decisión? Y siempre estás volteando para mirar lo que dejaste. No disfrutas el camino con Dios porque siempre estás mirando hacia atrás. Si añoras tanto el pasado, pues regrésate al pasado. Pero no puedes buscar y servir a Dios mirando hacia atrás. Tremendo, ¿no? Los valores del reino son tremendos. Aquí Jesús entonces está como diciendo esto, ¿no? Yo quiero discípulos que no duden. Porque los que dudan, ¿qué dice Santiago? Son inconstantes en todos sus caminos. Y qué difícil es trabajar con gente inconstante, que siempre está dudando. Qué difícil, porque siempre hay que estarla empujando. Siempre hay que convencerla que haga algo que realmente no quiere hacer. Y siempre hay que estar resolucionando lo que hizo mal, porque como no tiene ganas de hacerlo, termina haciéndolo de una manera mediocre. Siempre se puede esperar más de lo que hizo y hay que terminar haciéndolo uno. Qué difícil es trabajar con gente que es inconstante, que siempre está dudando. Jesús dice, no quiero esa gente como discípulo. Necesito gente que no dude, que quiera asimilar los valores del reino en su vida, que quiera hacerlo su convicción. Necesito gente que quiera pensar como yo, tener la mente de Cristo y entonces que me sirva con toda libertad. Por eso Santiago dijo, no dudes. ¿Tienes falta de sabiduría para ver los valores del reino? Pídesela a Dios, pero no dudes. No dudes, porque entonces vas a ser inconstante y Dios no quiere seguidores así. Tremendo, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente lo que nos dice Santiago, como concluyendo en esta tarde. Nos dice Santiago, en el contexto de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? En ese contexto, ¿qué nos dice Santiago? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Si nosotros dudamos, dice aquí que no recibirá cosa alguna del Señor, y está en futuro indicativo, no recibirá. Si dudas, ¿por qué? Porque eso quiere decir que vas a pedir, es como el que sale a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrar, ¿no? Entonces, necesitas salir con convicción, voy a encontrar, y no me regreso hasta que no encuentre. Y en esa empresa quiero trabajar y hasta que no me empleen. Me acuerdo del Memo, Memo Hernández Preciado, que él decía, yo quiero trabajar en el metro. Estuvo como 3 o 4 años metiendo su solicitud, hasta que entró a trabajar al metro. Y toda su vida trabajó en el metro. Y se jubiló trabajando en el metro, un solo trabajo. Quería trabajar en el metro y trabajó en el metro. Eso es persistencia, ¿no? No dudando, dice Santiago, no dudes. Y sobre todo, de lo que Dios tiene para tu vida, no dudes. Entonces, si de verdad quieres seguir y servir al Señor, pide desde su sabiduría para que te llenes de los valores eternos. Pero no dudes, pide con convicción de que eso es realmente lo que quieres, y entonces te será dada, para que vivas honrando a tu Dios con todo tu estilo de vida, aunque seas un incomprendido, un separado y calumniado, pero en el mundo, porque por Dios serás amado y apreciado. Entonces, adquiramos la sabiduría de Dios, los valores de Dios para nuestra vida. ¿Oramos? Y le decimos eso. Ahora díselo tú con tus propias palabras. Dile, Señor, quiero, tú sabes que quiero. Ayúdame a tener tu sabiduría, Señor. Díselo con tus propias palabras.